Hola a todos, espero que estén muy bien. Una vez más damos la bienvenida a este tiempo especial en el que nos reunimos alrededor de una porción de la palabra, ¿sí? Entonces en este día vamos a hablar acerca de algo que nos afecta a nosotros solamente por ser humanos. ¿Y qué es? Pues el pecado, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no ha pecado? El pecado está desde que nosotros nacemos, es nuestra naturaleza, ¿verdad? Entonces debemos de entender primeramente eso, de que todos de una u otra manera hemos pecado. ¿Qué es lo que pasa? Algunos pecados podemos verlos más graves que otros, pero las consecuencias es lo que hace la diferencia. Sin dejar tampoco de lado que todos y cada uno de los pecados que cometamos van a tener consecuencias. Solamente, como les decía, por ser seres humanos, vamos a cometer ese pecado y vamos a tener consecuencias. En este caso quería de pronto invitarlos a pensar algo en este instante. Analicen allí donde estén en este momento y piensen, ¿qué pecado has cometido que hasta el día de hoy tú estés viviendo o experimentando las consecuencias? ¿Sí? El que sea, no importa, como te digo, si tú consideres que es un pecado pequeño, es un pecado grande, ¿sí? Pero que de una u otra manera ese pecado te trajo una consecuencia. ¿En qué? En tu área familiar, en tu área laboral, en tu área espiritual, en tu área sentimental, ¿sí? Entonces, ahora ya pensando en ese pecado y que todavía estás viviendo las consecuencias, te hago una pregunta. ¿Tú piensas que esas consecuencias van a ser para siempre? O sea, ¿todavía estás luchando con esas consecuencias? ¿Piensas que tú no vas a liberarte de esas consecuencias? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque en el texto que vamos a leer hoy encontramos una historia muy interesante. Y es acerca precisamente de unas personas que pensaron lo mismo que nosotros nos preguntamos ahora. He cometido un pecado, estoy viviendo las consecuencias y creo que jamás voy a salir de ellas. ¿Y cuál es este pueblo? Es el pueblo de Israel, el pueblo escogido de nuestro gran Dios. Resulta que este pueblo, siendo escogido, siendo amado, cometió uno de los más graves errores y fue desobedecer a Dios. Allí más o menos como para ponerlos en contexto, resulta que el pueblo de Judá era un pueblo muy próspero, ¿sí? El Señor llegó y les dio su bendición, los hizo prosperar en las áreas de su vida, pero resulta que en medio de su vivencia y de los años, ellos empezaron a idolatrar otros dioses y le dieron la espalda a Dios. Le desobedecieron por completo y se apartaron de Él. Por eso hablamos que es uno de los pecados, ¿sí?, más graves, y es darle la espalda a Dios, y es empezar a adorar a otros dioses después de haber conocido a ese gran Dios. Resulta que ese Dios que ama a ese pueblo de muchas maneras intentó reconvenirlos, intentó decirle, mira, están haciendo esto, es grave, por favor regresen a mí. De muchas maneras, y por medio de ¿qué? De sus profetas. Sin embargo, ellos no hicieron caso a los profetas y siguieron en medio de su idolatría, aún apartándose mucho más e involucrándose en otras costumbres que obviamente desagradan más al Señor. Así que Dios no que le quedó de otra, como ese Dios amoroso que quería obviamente que su pueblo volviera a Él, tuvo que hacer algo. ¿Y qué fue? Entregó su pueblo a el rey de Babilonia. Resulta que cuenta la historia, ¿sí?, que el rey Nabucodonosor, en medio de ese gran poderío que él tenía, y obviamente en medio de ver el pueblo de Israel como era próspero, empezó a pelear contra este pueblo. Hizo su primera invasión, por decirlo así, al pueblo de Judá en el año 597, ahí más o menos, y resulta que llevó cautivos más de 3.000 personas en esa primera, digamos, invasión que él hizo, en esa primera batalla que tuvo contra este pueblo. Después de 10 años volvió otra vez a
a entrar al pueblo pues de Judá, y terminó de llevarse las personas que estaban allí, y sobre todo esas personas que tenían un poderío, una estabilidad económica, que tenían influencia, que tenían bienes, porque la idea de este rey era acabar por completo con el pueblo de Dios. Resulta que allí se llevó a la mayoría, dejó unos cuantos de pronto que eran pobres, por decirlo así, y incendió Jerusalén, quedando reducido el templo, ¿sí?, de Dios que había construido Salomón, y por completo quedando reducido Jerusalén como tal. ¿Y qué pasó con ellos entonces? Este rey se los llevó al exilio en Babilonia, y fue allí, en ese exilio, donde ellos empezaron a vivir las consecuencias de ese pecado que habían cometido. Allí ya entendieron el grave error al no haber escuchado a los profetas cuando Dios les estaba diciendo a través de ellos que por favor ellos volvieran otra vez a Él. Fueron, dicen, 50 años o más, de 50 a 70 años más o menos, fue el exilio del pueblo en Babilonia. Y obviamente allí vivieron todo lo que tuvo que ver la deshonra, la humillación, el quedarse sin su tierra, sin esa patria. Eso es lo que significa ser exiliado, que a ti te arranquen de esas raíces tuyas y te lleven a otro país completamente diferente donde vas a ser sometido. Y ellos allí empezaron a vivir una desesperanza, empezaron a vivir tristeza, aún empezaron a pensar que Dios los había abandonado por completo, ¿verdad? Entonces podemos mirar, ¿cierto?, y hacer el paralelo, que en ese tiempo hubo ese pueblo que pensó así. Ahora nosotros podemos estar pensando de la misma manera. Cometimos un gran pecado, ¿verdad?, y ya no vamos a poder salir de allí. Son muchos años que llevamos viviendo las consecuencias de ese gran pecado. Resulta que hay una gran noticia, y es que en medio de esas consecuencias que estaban viviendo este pueblo, el Señor les dio una promesa para ellos. Y hoy yo quiero decirles precisamente que el título de este pequeño mensaje se llama Una promesa para pecadores, ¿sí? ¿Y en dónde está esta promesa? Está en Isaías 54, 1-3, y vamos a leerla. Dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Tremenda promesa de Dios para este pueblo, ¿verdad? Y esta misma promesa hoy el Señor nos la da a nosotros, a todos y cada uno de nosotros que podamos estar viviendo tal vez en un exilio, viviendo también tal vez esas consecuencias de algo muy grave. Resulta que esta promesa es maravillosa, porque le está diciendo al Señor a su pueblo primeramente que Él los va a volver a restaurar como su pueblo de Dios, ¿sí? Le está diciendo también y le está dando esperanza, les está respondiendo de pronto esa desesperanza que Dios sabe que ellos tienen, y les está diciendo: yo nunca los he dejado, yo nunca los he abandonado, yo estoy aquí. O sea que les está regresando esa esperanza a ellos. Pero también Dios les está prometiendo, ¿sí?, que los va a libertar de su exilio, que ellos no van a continuar en ese lugar donde están ahora, que va a llegar un momento en el que ellos van a salir de allí, y que no solamente les va a devolver esa libertad, ¿sí?, de salir de esa tierra y regresarlos a su tierra, sino que también les va a dar la libertad de la deshonra y de la humillación y la vergüenza que ese pueblo llevaba, porque para ellos lo más duro fue eso. Además de haberlos sacado de su tierra, fue la vergüenza con la que tuvieron que vivir todos esos años. Esa deshonra de ya no ser ese pueblo de Dios, o de ya no tener la bendición que tuvieron durante más de 600 años. También dice la historia, ¿no?, que tuvieron. Entonces el Señor está prometiendo que también les va a devolver esa libertad. Y finalizando, que digo yo que es tan maravilloso, Dios le está diciendo: voy a hacerlos libres, les voy a devolver todo, pero voy a hacer que se extiendan aún más
de lo que habían podido extenderse anteriormente cuando estaban en la tierra prometida. Les está diciendo, les voy a dar mucho más. Maravilloso, ¿cierto? La verdad, esta promesa es muy hermosa y es muy personal, porque Dios me la dio a mí en un momento también en el que yo pensé, ¿no?, que por las cosas que yo había hecho, pues no merecía o no iba a salir del lugar de donde estaba. Entonces, en este momento, quiero que regresemos a esa pregunta, ¿sí?, que les hice al comienzo. ¿Ustedes ahora están viviendo una consecuencia de ese pecado? Tal vez se han acordado de algo muy doloroso, muy triste. Tal vez llevan cargando durante muchos años con esas consecuencias del pecado. Tal vez no han creído tan siquiera que Dios les haya perdonado ese pecado y se han sentido abandonados durante todo este tiempo, ¿verdad? El Señor hoy está hablando a aquellas personas que de una u otra manera de pronto han intentado salir, han intentado avanzar en medio de las consecuencias que todavía están viviendo. Por eso, aquella situación, aquel pecado que ustedes ya de pronto en este momento tienen, Dios les está hablando y está diciendo, ustedes están intentando salir, pero resulta que otra vez viene a su mente, a su corazón lo que hicieron, otra vez se sienten que son indignos, otra vez sienten vergüenza, otra vez sienten deshonra, y eso los hace retroceder y hace decir, no vamos a salir de aquí. Y otra vez los lleva a esos momentos de dolor o de agonía que sintieron en todo su ser, en toda su alma, por ese pecado que cometieron. Puede ser que tal vez estén llevando ahorita a cuestas todavía la responsabilidad, ¿sí?, de haber dañado o lastimado físicamente o emocionalmente a alguien. Tal vez están cargando con el peso de una infidelidad y que por esa infidelidad su matrimonio se dañó, hubo un divorcio, o tal vez están juntos pero saben que la relación no es igual. Tal vez estás cargando con el peso de haber abortado. Tal vez estás cargando con el peso de haberte hecho daño a ti mismo y no has soltado esa carga. Piensas que no vas a salir de esas emociones y esos sentimientos que te tienen aquí, ¿sí? Tal vez aún cosas tan pequeñas como el saber que has dicho una mentira y la consecuencia de esa mentira la estás viviendo ahora. Por eso decíamos cuando iniciamos, el pecado es uno. Podemos ver un pecado más grave que otro, pero todos van a traer una consecuencia. ¿Estás viviendo ahora así? ¿Te estás sintiendo de esa manera? Ya llevas demasiados años con esa carga y aún esa carga ha hecho que tú estés en ese lugar de exilio y que no puedas avanzar y que no te puedas extender. Aún muchas personas pudieron haber conocido esa falta tan grave y están viviendo esas consecuencias tal vez junto contigo, y son esas personas que se encargan de decirte, es que por culpa tuya, es que como hiciste, y fue algo ya de 10 años que hiciste, pero todavía lo traen a memoria, todavía te dicen, mira, estamos viviendo y estamos en esta situación tan difícil, precaria, en condición de pobreza, de desunión, no sé lo que puede hacer. Y te está diciendo por culpa tuya, te está juzgando y no te ha perdonado. Y obviamente hace más difícil que tú avances. Pues mis amados, si estás sintiéndote de esta manera, Dios hoy te está hablando por medio de esta promesa, porque esta promesa también es para ti. Dios hoy te está diciendo que esas consecuencias van a acabar en algún momento. Él te está prometiendo, tú quieres recibir esa promesa, deseas esa promesa para ti. Hoy es el momento para que tú la recibas, para que tú leas estos versículos una vez más y puedas traer esa situación que te está llevando en este momento a pensar que estás desolado, que estás desamparado y que no hay esperanza para ti. Y que puedas traerla a ti, puedas creerla. Pero el creerla significa que debes de actuar. Todas las promesas que Dios nos da demanda algo de nosotros. Y lo principal es que accionemos. ¿Quieres entonces recibirla? Bueno, pero vamos también a hacer. Y el Señor desea que nosotros accionemos en cosas aún muy pequeñas. Pueden ser difíciles,
Pero recuerda que no estás solo porque Dios está allí, está contigo y Él no te ha abandonado. Entonces, si deseas hacerlo, si deseas salir de este lugar donde estás, de este exilio, todavía este dolor, de estas consecuencias, de estas ataduras, de ese peso, solamente necesitas hacer algunas cosas. Y vamos a decirles cuáles son para que en medio de su tiempo puedan hacer, ¿sí? Puedan empezar a hacer. Y lo primero es reconocer. ¿Reconocer qué? El pecado. Si ya lo hiciste en algún momento, debes de hacerlo ahora otra vez. Porque si todavía estás con esa carga, es porque algo está faltando. Entonces, reconozcamos nuestro pecado ante Dios. Pidámosle perdón y lo más importante, recibamos el perdón de Dios. Él dice que Él es bueno y justo, ¿sí? Para perdonar. Entonces, primero vamos a hacer eso. En segundo lugar, reconocer que si a mí Dios ya me perdonó, no hay quien más me pueda juzgar. Entonces, que puedas también comprender que cualquiera de esas personas que te están juzgando y que todavía están criticando y te están culpando, que tú ya las veas y digas, no tienen el poder de hacerlo en mi vida, ¿sí? Lo tercero que debes de hacer es reconocer que tienes un valor. Reconoce que tienes el valor de la sangre de Jesucristo. Él pagó por ti en esa cruz del Calvario. Él se entregó en esa cruz por todos tus pecados. Lo único que tienes que hacer es reconocerlo como tu Señor y Salvador, reconocer que Él murió en esa cruz por tus pecados y que al haber muerto entregó cada una de las gotas de su sangre por ti. Ese es el valor que tú tienes. Y como tienes ese valor para el Señor, eres valioso, eres precioso para Él, Él no va a querer dejarte igual. Entonces Él va a querer sacarte de la condición en la que tú estás. Y ya finalizando, Él necesita que te esfuerces y seas valiente, sobre todo en tener una intimidad con Él, porque solo en la intimidad con nuestro Padre es que nosotros vamos a recibir de Él una sanidad, una restauración, una libertad y una dirección para seguir viviendo nuestra vida de la manera en que Él desea, ¿verdad? Entonces, que podamos nosotros pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a tener esa relación íntima con Él. Y que en medio de esa relación con Él, Él también nos pueda dar lo último y es fe. Fe para creer, que no importa que hayas hecho estos primeros pasos y que todavía no veas algo que haya cambiado, que tú puedas seguir creyendo que el Señor va a cambiar la condición en la que tú estás. Se ve muy sencillo, ¿verdad? Puede ser muy sencillo para algunos, tal vez no. Tal vez vayas a necesitar ayuda. Así que te animo que además de que tú hagas esto con Dios en tu intimidad, puedas comentarle a alguien la lucha que estás teniendo y la decisión que estás tomando hoy. Ya para terminar, podamos entender que como seres humanos pecamos. Y vamos a seguir pecando de una u otra manera, ¿verdad? Pero que estos pecados reconocidos ante el Señor son perdonados y que en la intimidad con Él vamos a ser levantados. ¿Para qué? Para seguir siendo transformados y cambiados. Que en medio de los pecados vamos a tener consecuencias y Dios permite que vivamos las consecuencias porque tal vez es la única manera en que no volvamos a cometer el mismo pecado. Pero que la condición en la que estoy por ese pecado no va a ser para siempre. El Señor me va a sacar de allí. El Señor lo va a hacer. Lo único que necesitas es tener esa fe para poder creer que el amor de Dios es mucho más grande que cualquier pecado, que tú mismo y que el mundo. Va a prevalecer por encima del amor de Dios. Y Él es el que te va a ayudar día tras día a salir de esas condiciones en las que estás. Entonces, así que mis amados, entendamos que con el Señor tenemos esa oportunidad de ser perdonados y de salir de esas condiciones en las que estamos ahora. Y que Él nos va a dar tiempos mejores, como lo dice en su palabra. Va a venir esos tiempos en los que después de que nos perdone, nos levante, nos restaure, nos va a permitir ir, nos va a permitir caminar, nos va a permitir extendernos hacia lo nuevo que el Señor tiene para nosotros. Porque de eso se trata la vida con el Señor.
Es el antes, el durante, pero también el después. Después de que nosotros seamos levantados, el Señor nos va a dar aún grandes cosas que nosotros ni siquiera podemos pensar. Y que nosotros podamos irnos hoy con esto. Y es que después de haber vivido las consecuencias en restauración con Dios, nuestras vidas van a ser de testimonio para ayudar a que otros salgan de esas consecuencias. Y que tú le puedas decir a otros, en medio del pecado, el Señor tiene una promesa para ti. Así que eso es todo por hoy. Como siempre les agradecemos el tiempo, la disposición que tienen para estos momentos. Así que vamos a proponernos y a disponernos para que el Señor haga ese propósito de reino en nuestras vidas. Así que bye bye.